Entonces, les comenté también que vamos a hablar también de la utilidad de las hojas de postura, ¿no? Y esto es principalmente la lista de oradores. Como recordarán de la sesión pasada, una de las partes de un modelo de Naciones Unidas es la lista de oradores. Algo muy importante, que me parece que sí se los mencionó su ponente la semana pasada, es que la lista de oradores puede darse en diferentes momentos del comité, y de hecho es lo más común que ocurra. Igual y terminamos un caucus moderado y volvemos a la lista de oradores. Igual y terminamos un caucus inmoderado y volvemos a la lista de oradores, ¿no? Entonces, estas diferentes intervenciones que vamos a tener, en las que vamos a tener la oportunidad de expresar nuestras ideas, nuestras posturas ante todo el comité, pues muchas veces pues hacemos uso de estos datos que ya tenemos en nuestra investigación de referencia, ¿no? Entonces es muy útil en este caso la hoja de postura. Y hay que recordar, como ya lo habíamos mencionado brevemente en algunas ocasiones, que en la mayoría de los comités de los modelos de Naciones Unidas vamos a hacer uso de la tercera persona, ¿no? No vamos a hablar de que yo investigué que en Reino Unido se tomó la decisión de salir de la Unión Europea de forma unánime, ¿no? Sino que sería a lo mejor así como que, con base en las investigaciones realizadas para este tópico, podemos sostener que el Reino Unido realizó un plebiscito para etc, 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 ¿no? Entonces, la redacción de la hoja de postura tiene que ser formal, tiene que estar elaborada con la persona en la que se trate en su comité, y pues tiene que tener también cuidado de los términos que hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, si tú en un modelo de Naciones Unidas no puedes mencionar, como ya mencionábamos, la palabra muerte, la palabra dinero, pues de igual forma, en la redacción de su hoja de postura, tampoco debería de usar estos términos, ¿no? Entonces, esos son los detallitos que hay que cuidar en una hoja de postura. Pero, hablando ya un poco más en cuanto a su estructura, les voy a presentar una estructura que es bastante genérica de las hojas de postura, ¿no? Como les comento, les van a dar los formatos, las extensiones, muy probablemente en algunos modelos lo hacen, y les den también una hoja de postura como de referencia de un tema que probablemente no sea el que ustedes vayan a debatir, pero que vean más o menos cómo se va a estructurar. Pero de forma genérica, hay modelos de Naciones Unidas en los que les solicitan poner algunos datos generales de los países, pues, que van a representar. También, por lo general, se les solicita al principio un saludo, que es como muy útil la primera vez que pasas a la lista de oradores, porque pues pasas, saludas a todos, les agradeces por estar aquí, les agradeces por su tiempo, por su disposición a la colaboración, etc. Entonces, un saludo, la descripción del tópico que vayan a tratar, la postura al respecto. Recordemos que no es tu postura como persona, sino es tu postura como el país que estás representando, que se te asignó. Y también mencionamos cómo te afecta a ti o qué efectos del tópico que están hablando han visto, ¿no? No se trata a lo mejor nada más de debatir un tema que pues pasa en el escenario internacional y así, sino que en realidad intentamos que puedas apropiarte del tema y que puedas analizar la forma en la que este te impacta y de qué forma se podría solucionar esto. Y por lo general, cada hoja de postura cierra con una serie de propuestas que tenga para solucionar el tema en cuestión, o de medidas que ya se estén implementando que quisieras a lo mejor invitar al resto de los países a tomar en consideración, ¿no? Entonces, esto es genéricamente lo que contiene una hoja de postura. ¿Hasta aquí alguna duda? Siéntanse libres de activar su micrófono, de poner en el chat. Todo claro, Monse, gracias. Nada de qué. Ahí acabo de ver tu mensaje, Nadia. A ver, me voy a intentar acercar un poquito más. Muy bien. Entonces, bueno, creo que hasta aquí vamos bien. Vamos a seguir, ¿no? Aquí quisiera hacer un poco más hincapié de a qué me refiero cuando digo datos generales que vamos a mencionar en la hoja de postura, ¿no? Los datos generales, en términos generales, digo, les comento, hay modelos de Naciones Unidas en los que ni siquiera se los van a solicitar, pero por lo general son muy útiles. Podemos mencionar ahí, por ejemplo, el nombre oficial del país. Por ejemplo, a muchos les podría sorprender saber que lo que nosotros conocemos como China, en realidad no tiene como nombre oficial China.
su nombre oficial es la República Popular China, ¿no? Entonces son esos pequeños datitos que de repente pues podrían ser importantes, ¿no? España, por ejemplo, hay muchos modelos en los que lo van a encontrar como Reino de España. Reino Unido, por ejemplo, que ahorita lo mencionaba, todos lo conocemos así, incluso hay personas que le dicen Inglaterra, pero en los modelos, por lo general dicen Reino Unido ¿cómo se dice? ¿Cuál es el nombre? Es que es muy largo. De Gran Bretaña, Escocia y Irlanda. Así es, Irlanda del Norte. Así es, muchas gracias, Marcos. Y alguien más por ahí escuché que abrió su micrófono. Muchas gracias. Entonces, sí, el nombre oficial es algo que va a ser bastante útil durante el debate. También les conviene, a lo mejor, investigar los aliados que tenemos como Estado al que estamos representando. Con aliados podemos referirnos hasta aliados geográficos, que esto es por la cercanía. Podríamos mencionar, por ejemplo, México, Estados Unidos, ¿no? Somos vecinos, hablando geográficamente, entonces, por lo tanto, somos aliados en muchos sentidos, ¿no? También podemos tener aliados económicos, con los que a lo mejor no tenemos tanta cercanía geográfica, pero tenemos muchos tratados que nos vinculan directamente y por lo tanto representan que tenemos, pues, intereses en común, por así decirlo. Y también podemos tener aliados históricos, ¿no? Que pueden ser países con los que a lo mejor actualmente no tenemos ni mucha relación económica, ni mucha relación geográfica, pero históricamente hemos estado unidos, a lo mejor hemos tenido algún conflicto bélico en el que hayamos estado del mismo lado, entonces se crea esta cercanía, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Irlanda y de México, ¿no? Que históricamente ha tenido por ahí algunas alianzas en algunos sentidos, sobre todo bélicos. Después también, la forma de gobierno, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo una república federal, de lo que podría ser una monarquía, de lo que podría ser una dictadura incluso, o un régimen autoritario constitucional. Entonces también conviene saber de qué forma es que se maneja el país que estamos representando, ¿no? En muchas personas, por ejemplo, en el saludo les comparto, les gusta decir, por ejemplo, cuando representan, digamos, España, ¿no? Buenas tardes, delegados, es un honor estar aquí y representar a su majestad, bla, 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 también representando al ministro de bla, 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 bla. Entonces, pues sí, hay formas en las que se pueden incluir estos datos y pues resultan ser bastante útiles, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, de la población que tenemos. Hay comités a lo mejor que están tratando temas de comunidades indígenas, ¿no? Entonces podemos investigar qué porcentaje de nuestra población es indígena, qué a lo mejor comunidades habitan, entonces esto es algo que nos nutre bastante. Podemos hablar también del índice de desarrollo humano, por ejemplo, el ingreso que tiene nuestra población por lo general, qué tan bien posicionado estamos económicamente respecto al resto de los países en la comunidad internacional, a lo mejor el grado de infraestructura que tenemos, la facilidad que tenemos para asistencia médica. Estos son datos que en ciertos contextos, en ciertos tópicos, también puede ser muy útil tener a la mano. Y pues también, ¿por qué no? A lo mejor tratar temas de pues la religión que se tiene y así, sobre todo en comités que tienen que ver con derechos humanos, que digo, sabemos que los derechos humanos son interseccionales y los vamos a ver en la gran mayoría de los comités, sobre todo a lo mejor en el comité como tal de derechos humanos, en mujeres, es muy importante que si les toca representar un estado que a lo mejor es de Oriente, en donde se practica el Islam, ustedes puedan conocer los fundamentos que tiene el país para las decisiones que toma respecto a ciertas cosas, ¿no? Recordemos que en un modelo de Naciones Unidas, nosotros lo que intentamos es representar lo más dignamente que podamos los intereses y las ideologías de un país. Entonces es muy importante a lo mejor tomar en consideración este tipo de temas, ¿no? Aquí está. Entonces, para el resto de las cosas que les quiero explicar, voy a tomar como ejemplo este tópico, que es el mercado legal de órganos. Este tópico es muy cercano a mí precisamente porque en la última edición que hubo de Infobun, el modelo del que ahora soy secretaria, yo fui presidente del comité de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Imaginemos este mundo antes del COVID, antes de todo, fue hace 2 años, fue presencial. Entonces, este fue uno de los tópicos que se hablaron en mi comité y creo que dio para una muy buena discusión y me gustó también bastante el trabajo que hicieron las personas con las que me tocó compartir espacio. Entonces, esto es algo que
Obviamente no domino, pero con lo que estoy familiarizada, entonces voy a ponerles de repente algunos ejemplos con respecto a este tópico. Entonces, recordemos que una de las partes de nuestra hoja de postura es la descripción del tópico. Para esto, también como ya les había mencionado su ponente anterior, muchas veces la Secretaría General o la mesa nos van a proporcionar lo que se llama un background, que es a lo mejor un documento donde ellos hacen una investigación muy básica de a dónde quieren que se enfoque este debate. También a veces nos ponen recursos ya que ellos sugieren, lecturas sugeridas o preguntas guía para nuestras hojas de postura. Entonces, siempre les recomiendo que si un modelo se los está proporcionando, pues hagan uso del background, ¿no? La verdad es que es bastante útil. Ya sabiendo más o menos a qué se refiere el tópico del que vamos a hablar, recordemos que por lo general vamos a tener o 2 o 3 tópicos propuestos en el comité en el que vayamos a entrar. Por cada uno de estos tópicos vamos a estar haciendo un background, ¿no? Recordemos, con 2 o 3 páginas de extensión, que sé que puede sonar como bastante, pero investigando se les da rapidísimo, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la descripción del tópico, podríamos poner, por ejemplo, lo que es la definición, ¿no? O sea, ¿qué podemos comprender por mercado legal de órganos, ¿no? En dónde se da a lo mejor este tipo de cosas. Glosario, a lo mejor hay términos que están relacionados a los tópicos que estamos viendo, aunque no pertenezcan precisamente al nombre, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de explotación infantil, por ejemplo, o cosas por el estilo, a lo mejor convendría poner en el glosario, por ejemplo, que es el grooming, ¿no? Que es como esta intención de algunos adultos de atraer a niños y de convencerlos como para que no se les haga extraño las peticiones o los trabajos que les imponen. Entonces, el glosario podría servirnos a lo mejor para términos que nosotros nos vamos encontrando con nuestra investigación. Decimos, ay, la verdad es que están en otro idioma o no los comprendo o creo que son complejos. Podemos incluir perfectamente un glosario de cosas que sabemos que pueden salir en el debate o que incluso nosotros queremos sacar al debate, pero pues nos sirve tener ahí la definición a la mano, ¿no? La historicidad del tópico, es decir, a lo mejor cuándo empezó, cuándo terminó, si estábamos hablando, por ejemplo, de mercado legal de órganos, podemos decir que siempre ha existido, pero se potencializó a raíz de la globalización de las redes sociales, ¿no? Porque ahora a través de ese medio también se promociona el mercado de órganos, ¿no? Entonces podemos hablar de cómo ha ido evolucionando a nivel global este problema. Los afectados también a nivel global, a lo mejor podemos decir, pues hay zonas, hay estados orientales donde esto es legal, hay lugares donde no es legal, pero igualmente se practica. Podemos hablar, por ejemplo, de China, donde hay bastantes casos, lamentablemente, de pues personas que están en la cárcel, donde les extraen los órganos para venderlos, aunque esto no es legal, es bastante común. Y también podemos hablar de los antecedentes que existen al respecto. ¿A qué me refiero con antecedentes? Todos conocemos pues como la connotación normal de antecedentes, vaya, pero aquí me refiero más a antecedentes legales, ¿no? Legislaciones que ya existan, convenios que ya se hayan realizado, que nos puedan a nosotros servir para saber qué es lo que ya se realizó, qué es lo que falta por realizar y a qué resoluciones se han llegado anteriormente en este tema. Podemos consultar resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, que son públicas, están disponibles para su consulta en internet. Por lo general están en español también traducidas, entonces es bastante útil saber que, por ejemplo, estoy inventando, por ejemplo, en 1975 ya se habló esto en la Asamblea General con la Organización Mundial de la Salud y se llegó a estos puntos, ¿no? Entonces sería bastante útil pues conocer esto para saber cuáles son las posiciones que tenían determinados países antes, cuáles son las que tienen ahora. Y también nos pueden servir para decir, bueno, si este país en este año estaba en contra, muy probablemente su opinión al respecto siga vigente. Entonces ahí tendríamos un potencial aliado, a lo mejor no económico, a lo mejor no histórico, pero sí ideológico, para decir, muy probablemente a la hora del debate yo pueda proponerle una solución, digamos, en contra del mercado legal de órganos y muy probablemente va a estar de acuerdo. También podemos revisar legislaciones internacionales que a lo mejor no precisamente sean de la ONU, pero también pueden existir. Por ejemplo, podríamos buscar
el ranking de la Interpol de los crímenes internacionales, podríamos ver que, por ejemplo, el mercado de órganos, cuando no está consensuado, podría considerarse tortura. Entonces la Interpol lo tiene entre sus crímenes prioritarios para investigación y atención. Entonces, este tipo de cosas. Y, por supuesto, también tratados regionales que existan, ya sean latinoamericanos, africanos, europeos, que existan en la materia, que nos puedan ayudar, ya sea a tomar ideas de por dónde podemos guiar el debate, o a ver de nuevo qué países tienen cuáles posturas al respecto, ¿no? Ahora, déjenme tomar agua porque... Ahora bien, respecto a cómo nos afecta el tópico directamente, ¿no? Aquí lo dividí. Si estuviéramos, por ejemplo, a favor, en este tópico ejemplo del mercado legal de órganos, y cómo podríamos describir que nos afecta si estuviéramos en contra del mercado legal de órganos, ¿no? En ambos, sería a lo mejor prudente incluir las cantidades, ¿no? ¿Cuántos órganos a lo mejor se han vendido en los últimos años en mi territorio o en contra? ¿Cuántas personas de mi territorio han sido sustraídas para extraer sus órganos contra su voluntad o etc., ¿no? Siempre es muy útil tener datos así bastante concretos para demostrar. Entonces, sí, siempre cantidades, siempre y cuando provengan de una fuente fidedigna y sean lo más recientes posibles, porque pues son dinámicas muy cambiantes, son una gran herramienta para el debate. A favor, a lo mejor podríamos hablar de los resultados mostrados del mercado legal de órganos, podríamos decir, se han salvado X cantidad de vidas, nunca hemos tenido a lo mejor un incidente donde una persona se haya arrepentido de vender sus órganos, esto hemos visto que mejora la calidad de vida de las personas que tenían alguna dificultad con o alguna condición médica, este tipo de cuestiones, ¿no? Podríamos hablar también de los beneficios obtenidos que, pues la verdad es que también constituyen un ingreso considerable para el país. El mercado legal de órganos está evaluado en X cantidad. Incluso hay lo que se conoce como turismo de órganos, de personas de otros países que tienen mucha solvencia económica, llegan a países donde es legal el mercado de órganos y compran así, y esto nos ha representado X cantidad de dinero en ingresos. Entonces, a lo mejor podríamos hablar de esto. Y también podríamos citar algún reportaje que exista al respecto. Es muy común encontrar de repente noticias de medios internacionales con muy buena reputación, como CNN, como BBC, ¿no? Son los medios internacionales como grandototes. Muy seguido hacen, pues ya sea documentales o reportajes al respecto. Entonces es bastante útil citarlos. Y también declaraciones oficiales que pudiéramos encontrarnos de repente, ya sea de jefes de Estado del país que estamos representando, de personas que tengan algún cargo político, incluso a veces de activistas, pues también es bastante valioso, vaya. Si estuviéramos en contra, pues sería más o menos lo mismo, pero con una connotación negativa, vaya. Las personas que han sido afectadas por esto, a lo mejor decir, pues de las personas que están en el mercado legal de órganos, podemos decir que 85 sufren de pobreza extrema, ¿no? Entonces ahí se plantea un dilema ético interesante, ¿no? En este tópico. A lo mejor también buscar declaraciones oficiales de países que estén en contra del mercado legal, reportajes que también hablen como de los perjuicios que ocasiona el mercado legal de órganos, y también pues incidentes que de repente hayan habido de, pues digamos que, por ejemplo, lo que les comentaba de los reos en China, decir, pues es que hay ocasiones en las que por sacar un beneficio económico se están extrayendo los órganos de las personas en contra de su voluntad, y esto constituye un acto de tortura y atenta contra sus derechos humanos y su calidad de vida a posteriori, y etc., ¿no? Entonces, así podemos representar el cómo nos afecta, como el Estado que estamos representando, reitero, el tópico que estamos debatiendo, ¿no? Ahora bien, podemos cerrar con las propuestas que queremos exponer, ¿no? Las propuestas, ustedes igual las pueden encontrar en su investigación o en resoluciones previas o en mil cosas. Hay muchas formas en las que ustedes pueden encontrar las propuestas, pero yo las dividí en estos tres tipos, ¿no? Podemos encontrar propuestas que ya estén aplicadas en nuestro territorio
repertorio, es decir, medidas que hayamos implementando desde X año. Podemos a lo mejor citar los efectos que han tenido, el fundamento por el que se elaboró esta propuesta, a lo mejor también, qué sé yo, el proceso que se llevó para aprobar estas medidas. Todo esto es muy útil porque recordemos que estamos como invitando a los demás estados a tomar medidas similares en el tema, ¿no? El objetivo principalmente de un modelo de Naciones Unidas, a final de cuentas, pues es intentar que el resto de los estados tome la misma postura que tú estás teniendo. Entonces, pues, si tú ya tienes una medida que ha resultado ser efectiva, pues qué mejor, ¿no? Para presentar. También puedes mostrar el apoyo a otro país. Digamos, en el tema del mercado legal de órganos. Por ejemplo, si tú representas a Canadá y a lo mejor no tienes datos como muy concretos de personas de tu país que se hayan ido que hayan, pues vaya, comprado órganos en otro país. A lo mejor tampoco tienes incidentes de personas que lo hayan hecho en contra de, pues, de su voluntad. Y a lo mejor, y digo, vamos, el mercado legal, no hay mercado legal de órganos en Canadá. Ah, mi conexión. Bueno. Mi conexión. Bueno. Y tú no tienes un mercado legal en tu país, pues vamos, que puedes proponer. A ver, tengo un segundo para ver si sí. ¿Sí me escuchan? Muy bien, ya les decía yo, en infinidad de recursos pueden ser también expresión de apoyo a algún otro país. Por ejemplo, les mencionaba hace un momento el caso de
si te toca representar a Canadá, pero tú no tienes problema de venta de órganos